Bueno, mi siguiente invitado es el ministro Óscar Mauricio Liscano Arango, uno de los ministros más preparados de este gobierno. Lleva más de 23 años trabajando por el país en cargos directivos en diferentes entidades regionales, nacionales y públicas, y actualmente es el ministro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Recibamos con un gran aplauso al ministro Óscar Liscano Arango. Mi querido ministro Óscar Mauricio, ¿a usted le dicen Óscar, le dicen Mauricio o le dicen Óscar Mauricio? Me dicen Mauricio. Mauricio Liscano, que muy poquita gente sabe que me llamo Óscar. Óscar es por mi papá, pero todo el mundo me dice Mauricio. Sí. El Arango, paisa. Arango paisa, sí, de mi abuelo Pedro Arango Agudelo. Y el Liscano, sí. El Liscano es de mi abuela, que de Río Sucio Caldas, pero originalmente es del Huila. Del Huila. Muy bien. Pero usted es paisa de pura cepa porque además de tener esos ancestros caldenses, a mucho honor porque mi madre era caldense, usted nace en Medellín. ¿Cómo fue su infancia, ministro? Sí, yo nazco en Medellín porque nosotros somos de un pueblo que se llama Río Sucio. Sí, claro. Y Caldas. Y en ese tiempo Río Sucio era más cerca de Medellín que de Manizales. En ese tiempo no existían las carreteras que nacen, entonces nazco en Medellín. Pero mi infancia fue una infancia muy bonita, yo diría que muy feliz. Mi familia, mis papás eran los papás muy jóvenes, sin muchos recursos, más bien menos que más, pero profesionales. Mi mamá de la Universidad de Antioquia y mi papá de la Universidad Autónoma, que estaban empezando su vida muy luchadora. Entonces, pues me recuerdo mi infancia como una infancia realmente feliz, sin abundancias, pero con mucho amor, y sí con una familia que tenía muchas ganas de salir adelante. Entonces tengo los mejores recuerdos. Medellín vivía en el centro, en la carrera 54-100 Cúcuta Concea, un edificio muy sencillo, con un patiecito, y ahí tuve casi toda mi infancia. Muy bien, muy bien. Yo lo presenté a usted como uno de los ministros más preparados que hay en este gabinete. Yo, como no soy político, no quiero ser político, no serviría para ser político, me puedo dar el lujo y no quedar como lambón de decirle a usted, y se lo digo de verdad, y por eso creo que está usted aquí sentado. Muchas gracias. Es que usted es el ministro no solamente más preparado, sino más serio y más efectivo que tiene este gobierno. Ojalá todos los ministros que tiene el presidente Petro fueran el 50% de la seriedad, la efectividad y la preparación suya. Muchas gracias. Así que contamos con especialmente viniendo de usted, que es el que lo hace con todo el cariño. De verdad que lo hago con mucho cariño. Decía yo de la preparación suya. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario, aquí. Sí, así es. Hizo especialización en Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia. Máster en Política Pública en la Universidad de Harvard. Y máster de Administración de Empresas en el MIT. Bueno, si no hacía lo que está haciendo usted, estábamos jodidos. Bueno, ¿a qué hora le dio el tiempo, siendo un tipo tan joven, para estudiar tantas vainas? Pues la verdad, yo siempre he creído que la mejor forma de ascender socialmente y además de poder servir mejor es a través del conocimiento. Y siempre desde chiquito soñé con ir a estudiar a Harvard, fue uno de mis sueños muy importantes. Gracias a Dios lo pude lograr, pude pasar a la Universidad de Harvard, que no es fácil, y después ya estando en Estados Unidos, en Boston, pues tuve la posibilidad de entrar a MIT. Entonces estuve 3 años y medio viviendo en Estados Unidos, tal vez ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y los últimos 6 meses después de terminar las 2 maestrías, estuve trabajando para el MIT como en el Centro de Estudios Regionales, trabajando en temas de innovación, y estuve como Visiting Fellow. Entonces, digamos que hice las 2 maestrías más el Visiting Fellow, y siempre le dedicaba mucho tiempo al estudio. Yo creo que ese es el conocimiento fundamental para hacer las cosas bien, y además porque es muy satisfactorio. Perfecto. Me gusta mucho la academia. Sí. Después vamos a hablar de un poco de cargos que ha desempeñado usted en la política, pero en agosto del 22, recién electo el presidente Petro, lo nombra usted director del DAPRE. Usted fue el antecesor de doña Laura Sarabia. Así es. ¿Y qué opina de doña Laura Sarabia? No, pues yo creo que es una mujer muy trabajadora, una mujer que goza de la confianza del señor presidente, y pues hace un trabajo que muchas veces no es grato, pero que ahí lo está haciendo desde el gobierno. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella. Bueno, primero fui director del empalme del presidente. Yo trabajé hice parte del equipo de empalme entre el presidente Duque y el presidente
Petro, y después el presidente pues me nombra director del DAPRE, estoy 8 meses, y después de los 8 meses pues vine a ser ministro. El DAPRE es un cargo muy duro, eso sí lo digo sinceramente. Ustedes saben que en Palacio, como usted lo conoce, eso está lleno de intrigas y de cosas, y eso realmente es harto. Yo no soy muy de la vida palaciega. Sí. De hecho, creo que si me lo vuelven a ofrecer, creo que no lo aceptaría. Sí. Yo prefiero estar más en un ministerio donde uno tiene más ejecución, claro, y es mucho más, trabaja hacia afuera y con la comunidad. Uno ya está encerrado, lleno de externalidades, entonces estoy mucho más contento acá. Ya, muy bien. Por eso, una persona como usted, que ha dedicado parte muy importante de su vida a estudiar, a perfeccionar sus conocimientos, a profundizar en ellos, tal, ¿en qué momento y por qué decide ser político? Pues yo creo que uno no decide, pues uno sí podría decir. En mi caso fue un poco más accidentado, porque yo estoy en la universidad, era presidente de mi consejo estudiantil, del consejo estudiantil de la Universidad del Rosario y de una organización que se llamaba IESEC, de estudiantes. Y en ese momento, que era más o menos en el 2000, secuestran a mi papá. Entonces, a raíz del secuestro de mi papá en el 2000, pues yo ingreso como muy rápidamente a la vida pública, pero no la vida pública política de representación, sino la vida pública de defender, buscar la liberación de mi papá y de todos los secuestrados. De hecho, yo tengo un gran cariño con este canal, porque siendo muy pequeño, pues tenía 18, 19 años, acá venía Claudia Gurizati, me invitaba a la noche, y ella fue una gran defensora de los secuestrados. Yo toda la vida estaré agradecido con este canal, y este canal me ayudó mucho. Estaba Daniel Coronel de director de noticias, y me ayuda. Entonces yo me tengo que meter como a la vida de noticias, de salir en los medios, pero más en la defensa de la liberación de los secuestrados. Y a raíz de todo eso, ya a los 25 años, pues termino un poco con la agenda de buscar la liberación de los secuestrados, aspirando a la Cámara de Representantes, y soy elegido pues a los 25 años, que es la edad mínima, claro, al Congreso, y ya sí inicio, digamos, hasta presidente que llegue al Congreso. Ya que toca usted el tema, hablemos un poco de cómo fue el secuestro de su padre y de su hermano, que es que a uno se le olvida. Su padre duró 9 años secuestrado. 9 años secuestrado. ¿Ustedes se imaginan lo que es ser 9 años secuestrado? Esa es una de las épocas más difíciles. Yo digo que el secuestro hoy que mi papá salió, pero cuando uno está inclusive peor que la muerte, en la medida en que claro, la muerte usted ya sabe dónde está y qué pasó y lo asume. En el secuestro usted no sabe si su familiar, en el caso de mi papá y mi hermana, están vivos o muertos. Durábamos 2 y 3 años sin tener pruebas de supervivencia. No sabíamos si estaba vivo. Pues fueron unos años muy duros. Mi papá lo secuestran cuando yo estoy en la universidad, y mi papá lo liberan cuando yo ya soy senador de la República. O sea, casi toda mi vida profesional, el grado de universidad, el grado de especialización, todos los grados pues fueron sin mi papá. Fue una época durísima. De hecho, lo más duro no solo es que estaba mi papá secuestrado, sino que durante el secuestro de mi papá secuestran a mi hermano. Entonces mi mamá y yo era mensajes para mi papá, mensajes para mi hermano. Perdón, pues, secuestran a su hermano para buscar hacer un canje y que vaya y que negocie con él la plata. No. Mi papá lo secuestran a la FARC por todo el tema del canje. Mi papá nunca fue un secuestro económico. Y mi hermano lo secuestran el EPL, y lo secuestran en una pesca milagrosa. Él iba a la finca de mi abuelo, trabajaba con mi abuelo, y lo secuestra el EPL. Que de hecho el EPL tenía una historia de asesinatos, todo el que secuestraban lo mataban. Entonces fue muy duro por ese caso. Mi papá se vuela, porque lo libera un guerrillero del gobierno de Santos, y Sasa se vuela con él. Eso es una historia un guerrillero milagrosa. Dice, nos vamos a volar. Sí, después, ¿cómo fue eso? Después de 9 años, fue el gobierno de Uribe, perdón, presidente Santos, de ministro de Hacienda. Mi papá ya estaba muy mal, ya había tenido 3 paludismos cerebrales, estaba pesando 45 kilos, no podía caminar, y había un cerco militar que no les permitía que entrara la comida. Esa era una estrategia, entonces no tenían que comer, y el comandante de esa escuadra, que le faltaba un ojo, que era un gran combatiente, alias Isaza, le dice: Cucho, lo voy a liberar, pero lo libera por una historia que además es milagrosa, y era que mi papá en Río Sucio, Caldas, le había ayudado a construir una casa a la mamá de él, sin saber que era guerrillero, sin saber que era nada. Simplemente un día le ayudó a una casita de una señora humilde, y resulta que esa señora resulta ser la mamá del guerrillero que terminó al final, del tuerto, que terminó al final siendo el comandante de escuadra.
Entonces la señora le preguntaba, ¿dónde está Luis Cano? Mire que él es muy bueno con nosotros. Pero ese comandante solo llegó en los últimos 3 meses. Entonces el muchacho le decía, pues es que Luis Cano, pensando que era Luis Cano, pues la guerrilla es muy grande, mamá, yo no lo conozco, nunca me ha tocado. Lo mandan a cuidarlo Luis Cano, Luis Cano. Sí, entonces lo mandan a cuidar los últimos 3 meses. Resucio tiene una zona indígena muy grande, él era de origen indígena, y él toma la decisión de que se vuelen los dos, caminan por 3 días, mi papá no podía caminar sin comer, y lo liberan en el Chocó, en un municipio que se llama Novita, al río Tamaná, y ahí se vuela mi papá, 3 años, 9 años secuestrado, 3 días caminando. Mi hermano sí estuvo 6 meses, de los cuales sí fue liberado por el ejército. O sea, los dos fueron como medio ahí. Qué horror. Fue muy duro, sí. Bueno, pero pasemos esa doliente página de la historia y volvamos a su actividad política. Usted fue el presidente del Congreso más joven en la historia. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 35 años cuando fui presidente del Congreso. Wow. Por el Partido Liberal. Por el partido de la U. Ah, por el Partido de la U. Por el partido de la U cuando Santos era presidente, pero además fue la presidencia no solo por la más joven, sino la más histórica, porque yo fui presidente del Congreso cuando se hizo el acuerdo de paz. Eso iba a preguntarle. Entonces, sí, implementamos el acuerdo, aprobamos todo el acuerdo. Acuérdense que el referendo se perdió, nosotros fuimos los que propusimos que se llevara al Congreso, yo fui el presidente del Congreso, lo aprobamos en el Congreso, lo desarrollamos en el Congreso, aprobamos casi todas las leyes en el Congreso, entonces pues fue un año realmente pues histórico para el país porque fue el año que conjunto con el presidente Santos, quien era, y se hizo pues la paz de Colombia. Pero el Congreso jugó un papel muy importante. Cuénteme una cosa, sobre todo para los que no somos expertos en temas ya muy sofisticados de la política. ¿En qué consiste la famosa implementación de los acuerdos de paz que no se hizo en el gobierno Duque, dice, y que no se está haciendo en el gobierno de Petro, y que Petro ahorita dice que va a ir a la ONU a decir que le autoricen ampliarle el periodo? ¿Y por qué la ONU autoriza que se amplíe el periodo? No. ¿Qué tiene que ver la ONU con nosotros? Nosotros hicimos un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano como Estado, sí, más que como gobierno, y las FARC, en ese momento grupo insurgente, hoy ya, digamos, reinsertado a la vida política. Ese acuerdo se llevó a la Constitución y se llevó a las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas fue el garante. El garante y el receptor. Y el receptor, y acuérdense que Santos fue y depositó los acuerdos, se los entregó a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas son los garantes, y por eso el presidente y todos los presidentes han tenido que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a rendir un informe. Luego, a raíz de eso, pues hicieron varios acuerdos, unos se cumplieron, otros no se han cumplido, como especialmente en el tema de tierras, la reforma política que también se habló en ese momento, y otras inversiones que se tenían que hacer en algunos municipios. Eso se ha cumplido en parte, pero falta mucho. Lo que está proponiendo, lo que se propuso el presidente Petro es que se alargue el periodo para poderlo cumplir. Digamos que sí hay una realidad que fue más comprometido Santos y el gobierno de Petro fueron más pro paz por razones lógicas y ideológicas, y el gobierno de Duque fue pues menos pro paz, pues su elección fue contra el proceso, recuerden ustedes. Entonces eso ha hecho que no es que no se haya cumplido, sino que se ha retrasado y va en vía de cumplir. Lo que ha propuesto el presidente Petro es denos más tiempo y hagamos un gobierno que no solo esté en las inversiones que quedaron en la paz, sino un gobierno todo para la paz. Perfecto, muy bien. ¿Usted cree que sea posible en el gobierno de Petro llegar a la paz total? Pues esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que yo diría que no depende solo del presidente Petro. O sea, si uno cree que la paz depende solo de un gobierno, se equivoca, porque depende también de la voluntad que tengan los grupos guerrilleros, en este caso del ELN, del MC, de los otros grupos, de las disidencias de la FARC, de la Segunda Marquetalia. Entonces, llegar a la paz tiene muchas aristas. Yo creo que sí hay una voluntad genuina del presidente de lograr la paz. Si se logra la paz total, yo creo que también depende de la voluntad que tengan estos grupos, realmente no hacerle conejo al gobierno, de parar el secuestro, de parar, digamos, lo que está pasando en el Cauca. Y es una combinación de muchos actos que por el bien de Colombia, y lo digo yo que soy víctima, siempre será mejor la paz que la guerra, y sobre eso yo creo que nadie debería tener ninguna discusión. Sí, perfecto. Miren lo que yo viví, pues uno sí quisiera que los hijos de uno no tengan que vivir lo que uno vivió. Sí, con toda la razón. ¿Cómo y cuándo llega a ser el ministro de
una cosa que yo no me he aprendido muy bien, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Pues primero por el presidente, y realmente nunca hubo, yo no soy, digamos, petrista histórico, no soy de la izquierda histórica. Mi relación con el presidente realmente fue una relación muy técnica. Yo decido acompañar al presidente Petro en la elección, en la primera vuelta, por una decisión personal. Yo no creía en lo de Rodolfo, creía que sí había que hacer un cambio. Venía de Estados Unidos y creía que había que hacer más inclusión, que había que trabajar con más diversidad, que había que hacer un cambio en la vida política de Colombia. Y yo hoy me siento con él, no lo conocía personalmente, y él me pregunta, bueno, y usted una persona que no es de izquierda y que viene de Estados Unidos, ¿por qué me quiere ayudar? Así me recibió. ¿Así? Sí, entonces yo le dije un poco lo que acabo de decir, pero además le dije, presidente, pues yo tengo un sueño y es que la tecnología sea el elemento transformador de Colombia. Perfecto. Y hablamos 3 horas de tecnología. No. No hablamos de política, no hablamos de la campaña. 3 horas él preguntándome de qué estaba pasando en Estados Unidos, de cómo era el tema de la innovación. Y ahí duramos 3 horas. Después tuvimos una reunión en Anserma Caldas, dormimos donde un campesino, un cafetero. Y esa noche hablamos de conectividad y hablamos un poco de la guerra y la paz, porque mi papá estaba secuestrado. Entonces hablamos un poco del secuestro de mi papá y nunca más volvimos a hablar. Yo no lo volví a ver en campaña, yo no era ni de los cuadros directivos de la campaña, nada. Hasta que un día él puso un Twitter que dijo, Mauricio Liscano es parte de mi empalme. Después me llamó el día antes, a las 11 de la noche de la posesión, para director del DAPRE. Y siempre nuestra relación ha sido hablando mucho de conectividad, de innovación, de tecnología. Él es un gomoso de la tecnología, él entiende, habla de inteligencia artificial, le gustan los temas de la tecnología. Entonces yo sí digo que nuestra relación ha sido una relación académica y técnica, digamos. Me encanta oír nosotros eso. No, pues, casi no, creo que nunca hemos hablado de política, nunca me ha pedido nada político, nunca me ha pedido pues nada diferente a hacer el trabajo que hay que hacer, y nuestras conversaciones siempre son muy alrededor de estos temas técnicos. Por eso llego yo al gobierno y pues obviamente él es el que me nombra. Pues. Me encanta oír eso. ¿Cómo podemos vivir nosotros los colombianos tranquilos, seguros de que nuestra información no nos la hackeen? Sí, uno de los grandes, esa es una buena pregunta, José Gabriel, porque uno de los grandes problemas hoy, digamos, del mundo, de la humanidad, es la ciberseguridad. Claro. Los delitos, pues en la antigua eran delitos en la calle, que todavía siguen ocurriendo, desafortunadamente, pero ahora los delitos, pues en un mundo digital, pues son digitales. El año pasado, de esta cifra, tuvimos 20.000 millones de ataques. Este año ya llevamos más de 50.000 millones de ataques. Incluso entre la guerra entre Rusia y Ucrania han aumentado los ataques porque dicen que parte de esa guerra se financia con hackers. Entonces, Colombia y nosotros estamos preparando en un hub de ciberseguridad, en un SOC, que es un centro de operación de la ciberseguridad, en formación. O sea, nosotros tenemos 3 grandes pilares, uno que es conectividad, innovación y educación digital, donde vamos a formar 1 millón de colombianos, pero tenemos 2 temas transversales que son la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En tener un entorno seguro estamos trabajando enormemente. Ah, perfecto, muy bien. Pero hay otro aspecto que la gente no conoce de usted. Político, empresario, congresista, ministro, es maratonista. Bueno, pues he sido, que ya he corrido 5 maratones. Ahora en el gobierno sí estoy muy flojo porque no es que para entrenar para un maratón se necesita entrenar todos los días, madrugar mucho, y madrugo pero a trabajar. Entonces ahora corro, pero ya no hago 42 kilómetros como cuando los hacía. Corrí la maratón de Miami, la de Nueva York, la de Boston no, la de Chicago, la de Lima, la de París. Y durante muchos años pues fui maratonista. Ahora ya hago 30, 40 minutos porque no me queda el tiempo para entrenar. Claro. Tal vez una de las cosas que más extraño y que más falta me hace es volver a correr. Claro. Eso sí le cambia a uno la vida. Sí. Ahora no lo he podido hacer en estos últimos 2 años de gobierno, es que realmente es imposible. No. Uno los poquitos 4 horas que tiene para dormir, que tiene descanso, prefiere dormir y no le da físicamente, pero eso lo volvería a hacer cuando ya no esté en las responsabilidades del gobierno. No deje el ejercicio, que es básico, claro, fundamental. Y además, usted y yo tenemos un común amigo que se llama el doctor José Antonio de Brigar, que mucho. También es maratonista. No sabía que el doctor Antonio era maratonista. Claro. Se ve muy bien físicamente, debe ser por eso. Sí. No, él vive por allá en Sopó, no sé qué vaina, se viene todos los días trotando aquí, es violento. Pero él es competitivo y tal, y no sé qué. Entonces yo dije que yo le iba a entrevistar a usted, y me dijo, pero yo sé que él es maratonista y tal, no sé qué. Tengo que invitarlo a que hagamos tal.
Entonces yo le quise traer a usted un regalo Muchas gracias. para que no se deje echar flotes del doctor de Brigar. El doctor de Brigar es muy querido, gran señor, gran ejecutivo, gran presidente de esta cosa, pero a veces... Muchas gracias, hombre. Pero es que yo quiero que lo No, muestre pues obvio que lo voy a abrir. Ah, no. y, Pues, es costosísima. estas camisas son costosísimas. sí lo sé. Costosísimas. Y con yo José Gabriel. Y con yo José Gabriel ahí. No, No, gran ya, regalo. ya nomás con eso usted Esto ya... sí lo valoramos mucho quienes corremos. Muchas Claro, gracias. con mucho gusto, Muy ministro amable. querido. Ni más faltaba. Bueno, usted fue muy amigo y fue su padrino el presidente Uribe. El padrino de mi primer matrimonio fue el expresidente Uribe. Sí. ¿Cómo va su amistad con él? No va tan bien, pero no va tan bien pero no por el presidente Petro, para que no crea por eso mucho antes, y es que todos nacimos en el partido de la U. Sí, Y pues ahí éramos todos, Santos, Uribe, todos éramos en un mismo equipo. Y yo me separo del expresidente Uribe, digamos, en esa ala del partido. Habían como dos alas, una de Oscar Iván Zuluaga y una del presidente Santos, porque yo me voy a trabajar con el presidente Santos en el proceso de paz. Cuando yo ya me fui a trabajar con el presidente Santos en el proceso de paz, pues esa ala, digamos, un poco radical del uribismo, que eso fue hace muchos años, estamos hablando de hace 15 años, pues no me quiso más y ya, digamos, ahí se dividió un poco la cosa y yo me quedé más, porque por convicción, pues en el tema, digamos, más pro paz, lo dije ahora como presidente del Congreso, acompañé al presidente Santos en sus elecciones, entonces me quedé más en esa ala, digamos, más liberal, más progresista, y obviamente esa otra ala se quedó en la zona más conservadora. Entonces desde ahí, digamos, que la relación, pues no volvió a pasar ningún tipo de relación, aunque la verdad yo no tengo tampoco ningún odio, ningún resentimiento, es respetuosa. Si yo me lo encontraría, lo saludaba, y yo creo que si él me encuentra también me saluda. Yo trato en eso de diferenciar las cosas, lo personal de lo político. Y lo mismo con el presidente Santos, me imagino. Con el presidente Santos he hablado más. Ahora que estoy director del DAPRE hablamos mucho de la implementación del proceso de paz. Hemos estado, digamos, en un par de conversaciones con los hijos. Digamos, Esteban fue a Harvard y yo estaba en MIT. Entonces ahí, digamos, teníamos algún tipo de relación con Esteban y con Martín. Hace rato, más de 1 año y medio, no hablo con el presidente Santos, pero yo le tengo agradecimiento, gratitud. Hicimos un buen equipo cuando estuvimos yo en el partido de la U y cuando yo estuve como presidente del Congreso. Muy bien. ¿Qué me opina de la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior? Yo creo que es una estratégica decisión política del presidente Petro, porque Juan Fernando, perdón, es un hombre ya muy experimentado. De hecho, a mí me tocó, yo era presidente del Congreso y él era ministro del Interior, trabajábamos ahí un poco el mismo equipo. Es un hombre ya con mucha experiencia, es un hombre de muchas batallas. Conciliador. Creo que le trae al gobierno, digamos, le manda un mensaje de apertura política, de conciliación, y conoce el Congreso como nadie, es así, sabe de lo grande, de lo chiquito y de lo mediano, y creo que llegó muy empoderado, creo que lo va a hacer muy bien, y creo que es un gran aporte al gobierno, porque también se necesita esa experiencia política que él tiene y que lo sabe hacer muy bien para conciliar. Es un gran armador político, entonces creo que es un gran acierto el presidente y estoy contento haciendo equipo con él. Muy bien. Y ya para terminar, cuando se acaba este ministerio o este gobierno, ¿qué le gustaría hacer? No, eso sí es una difícil pregunta, pero a mí realmente a lo que me gustaría dedicarme, si se acaba el gobierno o el ministerio, que puede ser cualquiera de las dos, es ir a la academia. Yo me he dedicado últimamente a estudiar mucho el tema de inteligencia artificial. En MIT estudié mucho el tema de inteligencia artificial y yo creo que puedo aportar mucho en el sector académico o incluso desde alguna fundación que ayude a implementar, a usar responsablemente y a tener discusiones más profundas sobre inteligencia artificial. Yo creo que hay un gran camino en el que yo creo que puedo recorrer y aportar mucho, e inclusive no he descartado en algún momento hacer un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Stanford y ir a California. Entonces un poco es sobre eso que quisiera hacer las cosas. ¡Wow! No, usted es un berraco. Usted es un berraco. No, muchas gracias. Ya había dicho yo que no soy político, no me interesa lagartearle a usted nada, pero usted es un berraco, lo felicito. Muchas gracias. Y me encanta haberlo conocido personalmente, obviamente. Lo mismo. Lo conocía mucho públicamente. Y yo estoy en televisión. Bueno, espero que le siga yendo así de bien como lo está haciendo con este gobierno, y muchos éxitos. Saludes a la señora, a los 3 hijos y a los mellizos. A los mellizos, a Guadalupe y a Juan Emilio. Exacto.
Despidamos con un fuerte abrazo a este gran ministro. José Gabriel.